cubiertas, lo que sería muy preocupante es que estarían en malas condiciones, pero es que no lo están. No les faltan de nada y están muy bien cuidados y los quieren de verdad. No son gente que los tienen por tener y por hacer caja, no. Son gente que los quieren de verdad y os animo a visitarlo. Bueno, volvemos a esta foto que también es de mis amigos de la Brava Estables de Liando. Yo andaba buscando un potro recién nacido. Estuve muchos meses esperando y cuando llegó el momento no se dio. Tuvimos la mala suerte de que la que tuvo pues falleció. Entonces hubo que esperar otra vez el siguiente parto y en cuanto dio a luz mi amiga me avisó y ahí fui con la cámara corriendo y justo este momento es en el que el potrillo se ponía de pie con sus patitas débiles y la mamá pues, se acercó a protegerlo y lo empujaba con la cabeza como diciendo ánimo, ánimo, venga, que ya te has puesto de pie, venga. Y fue un momento para mí también precioso, precioso. También forma parte de mi proyecto de fotografía prenatal. Lo tengo fotografiado, bueno, no puedo decir cómo, pero lo tengo de bebé dentro de la madre. Pero eso lo dejamos para más adelante, como dice Laura. Eso es algo que dejo los puntos suspensivos, pero va a ser muy bonito. Bueno, y esta última que tengo de esta pequeña exposición en gran formato es la reina de las fotos, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo la reina de las fotos? Pues porque con esta foto, el año pasado, me dieron el primer premio, el premio internacional al Creative Photographer of the Year, que es de los más importantes en fotografía. Tuvo una gran proyección internacional y dentro de la categoría pues gané a muchos fotógrafos que ellos también merecían haber ganado, porque sus obras eran maravillosas. La verdad que para mí fue algo increíble. Cuando me lo comunicaron lloraba que no me lo podía creer. Es como que vives un sueño que dices, pero ¿soy yo? Y sí, era yo. Y allí fui a la gala y me entregaron mi oro, mi bolita de oro, como digo yo. Y bueno, es una foto que me ha marcado mucho fotográficamente. Esta foto, ¿dónde creéis que puede estar hecha? Pues sí, en Cabarce, ¿no? Porque habrá leído, ¿no? Quiero decir que a veces tampoco hace falta irse muy lejos para encontrar la belleza de las imágenes. Muchas veces lo tenemos más cerca de lo que creemos. Es lo que tú puedas proyectar a través de tu fotografía y lo que te haga sentir. Está hecha en Cabárceno. Fue una tarde muy bonita porque hubo muchos cambios de luz aquella tarde-noche. Esos tres ositos que se ven ahí encima de la mamá, primero estaban inquietos, hubo lluvia, hubo tormentas, aunque no lo parezca, lo hubo, hasta que ya, después de una tarde horrible, horrible de viento, lluvia, tormenta, quedó despejado y ellos quedaron rendidos así encima de la mamá porque estuvieron mamando primero. La madre estaba sentada y ellos estuvieron mamando y ya quedaron roques, como los bebés humanos, igual. Tiene una doble exposición en cámara. Yo creo que esto es lo que sobre todo me ha valorado mucho el jurado, ¿no? El haber hecho esto. Después de hacer esta foto de la madre con los osos, seguí trabajando con la cámara, hice una exposición de la Vía Láctea allí, me subí a Peñacabarga con un filtro de contaminación antilumínico y muchas cosas más. Como dicen, ningún mago revela sus trucos. Conseguí capturar el arco de la Vía Láctea y fusionarlo con la imagen, todo en la cámara. Pues poco más puedo decir. Si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo de cualquiera de las fotos que hay, pues estoy disponible para responderos. Muchas gracias por darme la oportunidad de contaros sobre mi trabajo.
que tanto Lourdes como Diego tienen por el mundo animal, ¿no? Y esa pasión es fundamental para también alcanzar otros niveles superiores artísticos. Esto se acopla. Perdón un momento, voy a bajar. Para que visiten las dos exposiciones que tenemos hoy y el viernes, que inauguramos aquí a las 7 de la tarde, y también a los colegios. La invitación ya se la hemos mandado de antemano, pero es un recordatorio porque creo que merece mucho la pena para todos los alumnos. No sé si algo más, Ángel, ¿nos quieres contar? No, yo quería proponer que, bueno, pues dábamos ahora 5 minutitos para que los que tengan prisa, tengan que marchar, pueden marchar, etcétera. Los que queramos quedarnos, pues compartir un poquito estas experiencias con los dos protagonistas, que son Diego y Lourdes. Y luego, pues, quizá invitar a Diego a que profundice un poquito más en su propio trabajo, que a fin de cuentas, pues como ha dado simplemente unas pinceladas de 4 fotografías, pues aquellos que queramos un poco seguir, pues acompañarle después de esos 5 minutos, cada uno ahí ya luego que quiera continuar o no, y darle esta ocasión para que él pueda profundizar un poquito más en este trabajo. Un trabajo que él lo reconoce, más que fotográfico en sí, son capturas de sus propios trabajos de vídeo, ¿no? Y bueno, pues como lo hemos podido escuchar también antes, pues lleno de anécdotas y singularidades. Venga, pues nada más. Muchas gracias a todos. El viernes, también a las 7, pasado mañana, tenemos la inauguración de la exposición arriba, colectiva. ¿Por la araña? ¿Por la araña que ya estamos hablando de pelos que me dan un miedo? No, la araña, la famosa araña. Está. Bueno, lo que ha dicho Ángeles, que veo por aquí padres de familia, madres de familia, damos el acto por acabado y a partir de ahora ya solo es la versión extendida con comentarios del director. Pues bueno, aquí tenéis una sección de reportajes que a mí me impactaron mucho. Aquí he puesto momentos así. Por ejemplo, este es uno de los muchos reportajes que no se llegan a publicar, porque al final por peleas entre administraciones o logotipos o dicen no, espérate, todavía no, y al final pasan los años y eso queda en un cajón olvidado y se olvida, realmente lo quieres olvidar, pero nunca olvidaré esto es un oso, un osedno, un oso cantábrico saliendo por primera vez a ver el mundo. Ya sabéis que las osas dan a luz estando en estado de hibernación, no se enteran, o sea, del parto no se enteran, y cuando van despertándose se encuentran con los cachorros ya mamando en su pecho. O sea, debe ser un parto muy fácil, entre comillas. Y el momento en el que sale, pues es una maravilla poder grabarlo con esa mirada de miedo. Hablando de miradas de miedo, en mi día libre me llamó una enfermera del hospital. Me acuerdo que me dijo, oye, ¿tú eres Diego, el que nos has estado explicando ayer las diferencias entre las serpientes que no son venenosas y las víboras? Que digo, sí, como mira, es que ha pasado una cosa. Ha venido al hospital a urgencias un paciente con una mordedura de víbora y con la víbora. Porque ha leído por ahí que para que los médicos sepamos reconocer el antídoto hay que ir con el animal. Y se había armado una en el hospital, yo no me lo creí al principio, digo, esto es una broma de alguien que me quiere gastar una broma, ¿cómo va a ir alguien con una víbora al hospital? Y sí, la verdad es que aquella enfermera súper maja me lo explicó muy bien y muy tranquila, pero cuando llegué a urgencias del hospital el acontecimiento era espectacular, había de todo. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero había médicos muy nerviosos de que hubiese una víbora por allí en un bote. Yo me ofrecí, no sé, por la adrenalina o lo que sea, la identifiqué como una víbora y dije, no pasa nada, está en un bote, me la llevo al parque natural, la libero donde tiene que estar, porque la policía si iba era por matarla. Y es una especie protegida. Así que la liberé en el Parque Natural de las Marismas, donde proviene, y antes de liberarla pues le dije, mira, te quiero que te he salvado la vida, pues déjame que te haga al menos un reportaje en vídeo.
y lo metí pues en un reportaje que se lleva muchos primeros planos de los animales, El legado del bosque, que lo grabé para el Miteco, para el Ministerio, cuando estábamos confinados, dirigiendo el trabajo de un montón de gente. Aquel fue un trabajo muy bonito que Marcos Bárcena le puso banda sonora con mi hermano, y es un poema, El legado de los bosques de Cantabria, que la poetisa va nombrando un montón de animales y me hacía falta muchos primeros planos. Luego la liberé, por supuesto, en Santoña, ¿cómo no? Y no, en el Parque Natural, en Santoña. Por ejemplo, otro caso curioso, esto fue para un reportaje que hice para la Dirección General de Montes y Biodiversidad. Es un barco que incautaron aduanas en el 81, creo. Se llama como la cantante esta de la canción de moda del año pasado, Carolina G, Karol G, y lleva desde el 85 hundido en Ramos. Sin más, un barco de contrabando de tabaco que detienen, como está en malas condiciones, a diferencia de los veleros, nadie lo reclama a ninguna ONG ni nada, el barco se empieza a hundir y cada vez está más hundido y ahora ya cuesta tanto trabajo sacarlo que lo han dejado ahí. Bien, pues hasta ahí sin más. Hay una especie que la llaman golondrina de mar, de ave marina, muy cabezota para elegir las zonas de anidación, no anida en ningún sitio del mar de la cordillera cantábrica, ni en Asturias, ni en el norte de Galicia, ni en el País Vasco, está protegida, se llama charrán, y adivina dónde fue a anidar. En el barco del contrabando hundido que está en Ramos. Entonces el gobierno de Cantabria, muy preocupado por esto, le dijeron, oye, pues vamos a fomentar que sigan anidando ahí, porque además crean colonias, no es que venga una pareja y anide, no, crean colonias enteras. El problema es que con los años y las décadas el barco se ha ido hundiendo cada vez más y cuando llega un temporal, antes las olas chocaban contra el barco, ahora las olas arrasan la cubierta y se llevan todos los nidos y todos los pollos caen al agua y se ahogan y se mueren. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Cantabria es poner unos pantalanes, unas lanchas, que aquí en esta foto no veis, y a mí me contrataron para grabar el reportaje de cómo se ponían, de si eran utilizadas por los charranes o no. Los charranes son estos que vuelan por aquí arriba. Y sí, se consiguió que hace 2 años tuvimos 33 pollos y el año pasado ninguno. Llegó una nutria y se los comió todos. Ahora hemos quitado las rampas de acceso para que no pueda subir la nutria. Claro, si cae algún pollo se morirá. Pero bueno, hemos perder un pollo que no toda la polla. Esto que veis está yendo ya. Bueno, pues alguna historia más. Sí, este creo que ha muerto. Sí. Os lo digo así a viva voz, ¿vale? Sí, bueno. Pero el que se quiere ir yendo que se vaya, ¿eh? Que esto ya es comentarios extendidos del director, os va a dejar sin partido de fútbol a todos. Este es un reportaje que hice sobre el diente tomial, una protuberancia que tienen en el pico los halcones, que a pesar de ser un animal muy pequeñito y con muy poco peso, es un gran depredador, puede matar aves mucho más grandes que ella y romperles el cuello y comérselas. Esto lo hacen gracias, no tienen un diente, pero se le llama diente tomial, es como una especie de diente que tiene el pico con el que pueden partirle el cuello a sus presas. Bueno, pues haciendo el reportaje sobre el diente tomial, me di cuenta que cada vez que aterriza o despega un avión aquí yo lo sigo llamando Barajas, pero Parayas, es el Sebe Ballesteros ahora, ¿no? Vuelan a estos halcones que se encargan de acabar o de asustar a las palomas o aves, y fijaos que nuestro aeropuerto está en unas marismas. Y si no llega a ser por estos halcones, si entra un ave en los motores, en las turbinas de los aviones, puede haber un accidente y morir muchas personas. O sea, realmente son héroes o policía, llamadlo como queráis, que para los cántabros deberían ser más famosos. Les pregunté a los cetreros, ¿y cómo se llama este? Tenían 3, me dicen 1. Y, hombre, si es un animal que está manteniendo nuestra vida a salvo, cada vez que aterrizamos o despegamos, que mínimo ponerle un nombre, ¿no? Y en el reportaje les di mucha importancia porque me dio mucha pena que los cántabros no conociésemos a estos héroes del aeropuerto que trabajan para nosotros. Aquí en estas 4 fotos que veis, que son de la misma temática, bueno, Marijé de la Casa de Cultura me insistía en que había un señor de Zamora que yo tenía que entrevistar. Ah, gracias, Ángel. Y después de mucho insistir, Marijé, pues accedí y me fui a Zamora a vivir unos días con él. Es un hombre muy curioso, se llama Salva, ahora es muy buen amigo mío,
Es un pastor que no tiene hijos, no tiene pareja, él vive 365 días del año con sus ovejas, al lado de la Sierra de la Culebra. Y se ha ganado la enemistad de toda la sociedad de Zamora. Los demás vecinos del pueblo no le hablan, le amenazan, tiene amenazas de muerte, y es un hombre muy sabio. ¿Por qué le tienen así de amenazado? Porque es una persona que, a pesar de llevar más de 40 años trabajando con ovejas, de las que vive y con las que vive, y de tener ataques de lobo, él no está a favor de que se quiten los lobos. Y es algo muy, muy peculiar. Como una persona que sufre ataques de lobo prefiere que haya lobos a que no los haya. Y entonces yo le fui a entrevistar y yo tuve muy poco mérito, simplemente le dejé hablar y grabé un reportaje que me vino muy bien haberlo grabado. Por aquel reportaje me invitaron al Congreso Nacional de Medio Ambiente 3 veces seguidas a hablar, a explicar, cuando en el fondo lo que había que hacer es escucharle a él. Él decía que cuando ha vivido épocas de su vida en las que no ha habido lobos, las enfermedades como la tuberculosis se extienden por entre el ganado silvestre, o sea, ciervos, jabalíes, corzos, le saltan a su ganado, y cuando viene una inspección de sanidad y te encuentra varios casos de tuberculosis en tu ganado, te matan toda la cabaña ganadera y todo lo que es tu vida y todo tu trabajo genético lo pierdes para siempre. Sin embargo, el lobo, si te ataca, te come una oveja, 2 ovejas, y él lo que hacía para no tener pérdidas de ovejas, él criaba unos mastines muy especiales con los que conviví, que eran realmente el objetivo y los protagonistas del reportaje, que distan mucho de los mastines que la administración reparte entre los pastores para convivir con el lobo. Son mucho más atléticos, muy delgados, y se transforman cada noche. O sea, yo durante el día, cuando convivía con Salva, sí que veías a los mastines muy pausados, colocados siempre estratégicamente. Sin embargo, cuando iba cayendo la noche, esos mismos mastines que se dejaban acariciar por el día, tenían algo genético que se iban transformando, te empezaban a mirar con una mirada muy violenta. No es que se volviesen agresivos, pero desde luego sus gestos eran muy tensos hacia mí, me gruñían. Los perros carea, que son los pequeñitos, los que hacen realmente el trabajo por el día, se pegaban al pastor, como con miedo. Y estos mastines son los que vi trabajar por la noche y los que ahuyentaban al lobo y le permitían a Salva tener tantas ovejas y ninguna pérdida por lobo. Entonces fue un testimonio muy fuerte el de Salva. Todas las navidades hablo con él, bueno, desde que ha nacido mi hija hablamos más a menudo, y es un tío muy grande y un reportaje que yo os recomiendo que le deis una oportunidad. No sé si es el vídeo que tengo con más visitas, superó el 1 millón de visitas y creo que ya va por 2 o así. Aquí os he traído 5 capturas de Norteamérica de algunos acontecimientos que quedaron fuera de cámara en mis reportajes, que no pude meter porque no queda bien en un vídeo educativo, como digo. Por ejemplo, caminando en una travesía por las montañas Olympics, pues unos compañeros míos y yo sabíamos que era una zona de osos, sabíamos que era una zona peligrosa, te hacen una formación antes de poder cruzar andando esas grandes extensiones de montaña. Y pasó una cosa. Llegamos un día a montar el campamento cerca de un lago de montaña. Aquel día me acuerdo que hice yo la cena, mis espaguetis para todos, y terminé el campamento y la cena muy pronto. No sé, todavía quedaba mucha luz, pero ya estás cansado, que no te alejas del campamento, te quedas pegado a las tiendas, hablando, bromeando. Y de repente ocurrió una cosa que a mí no me ha ocurrido nunca, que es que se acercó una cierva, muchísimo, como si viniese a por los macarrones. Y al cabo de un rato se acercó otra más y otra más, pero uno de los compañeros le tiró con algo de comida, no buscaban la comida y se quedaban entre nosotros, los ciervos. Claro, me puse las botas a grabar y grabé vídeos para mandar a la familia. Mira, ciervos en todas las tiendas de campaña, pisaban los vientos. Eran ciervas que si te acercabas un poco a ellas, bueno, se apartaban, pero querían estar con nosotros. Y entonces cada uno nos fuimos con nuestra cámara y las cosimos a fotos y a vídeos. Esta está incluso bastante lejos. Y pasaron unos días, luego hablé con un guardia de allí en Norteamérica, le conté lo que había pasado y le vi una cara de terror.
y me miraba así como con terror y empezó a relatarme lo que había ocurrido. Y digo, sí, eso mismo ocurrió. Y me dijo, ese es el comportamiento de los ciervos cuando un oso violento se les está acercando. Si ven humanos, se refugian entre los humanos. Como diciendo, si llega el oso, los humanos no corren y yo sí. Teníamos la comida en contenedores para los osos subidos a los árboles. Lo bueno es que de todas mis imágenes, aunque sean un poco malas, conservo los vídeos. Entonces, pues puedo contar esto y enseñar a los ciervos en el campamento, solo que tuve que elegir un instante para contar esta historia. Otra anécdota más bonita, e igual de rara, bueno, más rara porque nunca les he sabido explicar. Este día estábamos subiendo un volcán, se llama el volcán Mont Rainier, un volcán ya pues apagado, no sé cuál es el término exacto geológico, pero inactivo. Y ese día, pues imaginaos subir una montaña muy alta que está en medio de una extensión del Principado de Asturias, más o menos, en el que no hay ningún pueblo ni ninguna carretera. O sea, imaginaos que Asturias fuese todo montañoso, sin civilización, por así decirlo. Y eso es lo que yo estaba contemplando. El resto del equipo se había quedado hablando con unos canadienses un poco más abajo. Yo me moría de hambre y una gana de sacar bocata. Y me adelanté un poco, me senté y me quedé mirando el paisaje y dije, como dice siempre mi madre, oye, guárdalo en la retina, que esto igual en toda tu vida lo vas a volver a ver. Y entonces ocurrió una cosa muy rara que yo nunca he sabido explicar. Y mira que yo con animales he trabajado mucho. Empezaron a rodearme animalitos que no venían a por mi comida, que ya traían su propio bocadillo. Y no es que se quedaran mirándome a mí, se sentaban a mi lado y miraban al horizonte como estaba mirando yo, masticando mi bocadillo, y como si fuésemos, no sé, una parada de autobús, empezaron a aparecer marmotas, estas estaban a mi derecha, a mi izquierda ardillas, en mitad del volcán ardillas, que es un tipo de ardilla llamado chinook, y venían con su comida a comer a mi lado. Yo estaba cansado, así que intenté grabarlo, pero claro, las cámaras de antes no tenían el gran angular que tiene la que tengo ahora con el móvil. Entonces tenías que, por ejemplo, si el animal estuviese donde está zoom, pues te tienes que apartar hasta aquí, porque tiene muy poco ángulo, aunque tiene mucha profundidad para darle al zoom. No podías hacer así y que se viese lo que te ocurría. Pero había muchas ardillas, pájaros, marmotas, todas comiendo a mi lado, y según terminamos la comida, cada uno se fue a lo suyo y nunca supe explicar lo que había pasado. Porque no venían a por mis migas, ni les interesaba mi bocadillo. Y allí no había osos, allí los osos se venían desde lejos. No sé, un momento, un bocadillo que recordaré toda la vida. Bueno, estas igual las resumo más. Este fue el primer oso negro que me encontré, allí en Norteamérica, y el vídeo fue horroroso. Me puse muy nervioso, de esto que vas bromeando siempre, y si nos sale un oso, y al final el oso salió. Y yo me puse delante del oso así de espaldas con la cámara, empecé a grabar y a contar todo lo que sabía sobre los osos negros, nerviosísimo, atacado, se me trababa la lengua. Y al final llegué a casa, a España, y vi los vídeos y dije, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza. Cómo nos ha perturbado la mente la televisión. Era un animal súper tranquilo, estaba pastando, estaba comiendo hierba, tragando flores, estaba viéndome y estaba completamente tranquila, una osa preciosa, y sin embargo yo gritando, poniendo nerviosa por el tipo, una osa, por fin lo hemos conseguido, ¿no? Con mi mente de europeo, y ahora cada vez que le veo la mente, o sea, los ojos a esa osa y lo tranquila que estaba, pues recuerdo aquello, ¿no? Y desde aquel día yo creo que mis reportajes son mucho más pausados. No me dejo llevar ya por esa tontería de esos malos ejemplos que tenemos en la televisión de programas con fauna y que no hay que trabajar así. Aquí tenéis dos rorcuales, uno muy fácil de ver. La segunda ballena más grande del mundo. Se cree que por delante de Cantabria pasan cada verano pues unos 1.500, 2.500. Las cifras de estimaciones de cetáceos hay que cogerlas con pinzas. Pero vamos, yo he llegado a grabar, para que os hagáis en un día grabé 17 rorcuales comunes. Esta me hizo mucha gracia porque yo me sentía muy alegre y digo, jo, están volviendo las ballenas a Cantabria. Y salió este arco iris así un poco como de color esperanza, con el soplo de aire, pero que siempre levanta un poco de agua, ¿no? Aunque es aire lo que echa. Y que huele muy mal, no sé si lo sabéis, pero lo de romántico no tiene nada de olor. Y grabando reportajes para la cofradía de pescadores de Laredo, mi querida cofradía,
Pues un día ocurrió una cosa que no me esperaba, que no se esperaba nadie y que recordaré, no sé, cuando yo me muera y se me pase toda mi vida así por flash por delante, pues uno de los instantes va a ser este, que está muy mal grabado el vídeo, pero lo suficiente, lo publicaron en Antena 3, en Telecinco. Aquel día grabé 2 ballenas azules pasando de nuevo por Cantabria. Y lo grabé yo, un chaval de San Lorenzo, del barrio de San Lorenzo, y aquel día, bueno, me sentí el rey del mundo. O sea, el vídeo es muy malo, ya veis que casi se sale de plano las ballenas azules, pero los rorcuales comunes, que es la segunda ballena del mundo, más grande del mundo, nunca saca la cola cuando se va a sumergir. Simplemente les ve respirar así y se sumergen. El rorcual que saca la cola es este que tiene una coloración más azul, el de los grandes documentales, es la ballena azul. Y iban 2 juntas por Cantabria. Desde entonces, que fue en el 2023, están grabando por lo menos una ballena azul cada verano en Cantabria. O sea, de no haber ninguna, que hace 40 años que las extinguimos aquí, están volviendo, entre comillas. Y aquel día, yo estaba subido encima del barco con un arnés, con un equipo de biólogos del País Vasco. Ellos llevan unas cámaras de fotos que son brutales, las habéis visto muchas veces, hacen un ruido como una metralleta, en un segundo sacan 40 fotos y encima tienen microchips que los puedes programar para cetáceos, para pájaros, y ya te autoenfoca solo si detecta la forma de un pájaro. En este caso yo no lo tenía, yo siempre trabajo con cámaras de vídeo muy malas, adrede, porque las pierdo muchas veces, se me caen en el barro, en el río, y tengo que volverlas a comprar. Así que si me compres un camarón, pues estaría arruinado ya. Yo grabo los documentales con una cámara como la de ir a grabar el baile de tu hija al final de curso, un poco así, más o menos, para que os hagáis una idea, es unos 800 euros. Pero no son esas cámaras de 6.000 o 7.000 euros que trabaja la gente a mi alrededor cuando estoy en un barco. Pero aquel día lo conseguí enfocar un poco y pensar que esto estaba ocurriendo delante de mi pueblo, pues me ponen los pelos de punta todavía. Aquí tenéis trabajos que ahora hago para Rebarca, que conocéis los que más me seguís, para la red de varamientos del gobierno de Cantabria. Aquí tengo acceso a muchos acontecimientos, me llama el gobierno para ir a grabar, entonces no tiene tanto mérito. Ya no es ese periodismo de ir a capturar imágenes, pero os he traído, por ejemplo, esta, que es una especie súper rara, que apareció en el regatón de Laredo y que dio mucho que hablar a nivel científico. Eso fue el 4 de septiembre de 2023, de 2024, perdón. Lo sé porque fue mi cumpleaños. Y aquel día la marea bajaba muchísimo, como veis aquí en el regatón, eso significa que iba a volver a subir muchísimo, y cuando esto ocurre y el cadáver hay que conservarlo, es un peligro, porque por la noche la marea se puede llevar el cadáver, que nos pasa mucho, se va y ya lo perdemos. Aquel día había que custodiar el cadáver de este cachalote pigmeo en el relator y me acuerdo que se lo dije a mi padre y estábamos ahí un ejército de guardas forestales, de técnicos, y no sé qué, y se lo digo a mi padre y digo, papá, ¿me traes una cuerda para atar la cola del cachalote pigmeo? Y mi padre, sí, ahora voy. Y no venía. Yo todo nervioso, contestar a mi padre que no viene, que ya le he dicho a todos que iba a venir. Y ahí que aparece mi padre y trae un montón de cosas. Cuerda, palas, un plástico gigante, café con leche, tortilla, pan, chorizo. Y digo, ¿pero qué hace este hombre? Bueno, todo lo que había traído en las horas siguientes fue vital. O sea, nos tuvimos que quedar montando guardia toda la noche, sobrevivimos todos los guardas gracias al café con leche de mi padre, la tortilla, trajo hasta cervezas. Y el cadáver lo conseguimos retener atándolo a los eucaliptos y al final pudimos hacer el estudio en el Centro de Recuperación de Fauna y la necropsia y esos datos científicos a día de hoy son muy importantes. Así que aquí el verdadero héroe fue mi padre, que anda por ahí escondido, y yo creo que no se enteró de lo mucho que nos ayudó. Aquí una anécdota más divertida que un cadáver quizá. Esta tortuga llegó en mayo, creo, del 2023, en mayo del 2024 también. A Casturdiales llegó enferma, la recogió un marinero llamado Lorenzo Portillo, muy amigo aquí de los marineros de Laredo,
y mío, y esa tortuga, cuando llegó al Centro de Recuperación de Fauna, los veterinarios de aquí de Cantabria no tenían ni idea de cómo se recupera una tortuga marina. Es porque nunca ha varado una tortuga marina viva en Cantabria, solo han llegado cadáveres. No sabían cómo actuar y el despliegue que hicieron los veterinarios fue atroz. O sea, uno se marchó para aprender a Valencia cómo recuperar tortugas, otros nos fuimos a ver qué ganadero nos regalaba una tina gigante, aunque estuviese rota, para hacer una piscina en el hospital para ella. Bueno, era la primera, tenía muchas papeletas de morir, y 4 meses después estaba muy sana. Habían llegado un montón de tortugas más, fue la primera de un varamiento masivo. Todas llegaban con la misma enfermedad, llegaban con neumonía, con infecciones en los ojos, pero esta la recuperamos muy bien, al igual que otras, y este fue el momento en el que la liberamos en la playa del Angre con un dispositivo GPS que se le iba a soltar al cabo de un tiempo y por el que podíamos intentar investigar de dónde venían estas tortugas y por qué estaban apareciendo tantas tortugas jóvenes. Solo un verano de la historia de la Comunidad de Cantabria, desde que se recogen esta clase de registros. Y ahora la tiene el Ministerio muy identificada y muy localizada y está bien. Y el día de la liberación pues la veo un reportaje también para el Gobierno de Cantabria que fue muy emotivo. Y yo creo que ya, salvo alguna... Le falta la águila pescadora. ¿El águila pescadora? Sí, esa me la he saltado. Porque en Norteamérica era muy habitual de ver, es como aquí grabar ratoneros. Al menos donde estaba yo, que era en Washington, era muy fácil de ver. Aquí en Cantabria es como el granito que buscamos todos en las marismas, llegar a grabar el águila pescadora. Pero hace poco se ha vuelto mucho más fácil, porque empezamos a tener muchos proyectos de reintroducción del águila pescadora en Cantabria que ya tienen éxito, no solo los de la bahía de Santander, sino, por ejemplo, estuve grabando hace poco un macho que está siempre en un posadero en Suances, en la ría de Suances, esperando a ver si en primavera llega una novia y forman una pareja, como ya han llegado a formar. Entonces ya es más fácil grabarlas, pero recuerdo que cuando fui a Norteamérica y empecé a ver todas esas águilas pescadoras que yo soñaba ver en las marismas de aquí, de Santoña, de Laredo, de Joyer, y que yo nunca he llegado a ver, pues me impactó muchísimo. Os podría hablar muchísimo sobre ella, pero no quiero aburriros. Solo deciros que sabéis todos que el animal nacional, el icono nacional de Estados Unidos es el águila de cabeza calva, que también es águila pescadora, pero no es esta es mucho más pequeña. Y cuando los padres fundadores de la nación en Estados Unidos estaban debatiendo sobre cuál iba a ser el icono de su nación, pues Washington quería que fuese esta, porque era muy noble, muy bonita, muy elegante. Y la otra, la que es actualmente el icono, rapiña sobre esta. O sea, a veces ataca a esta, le quitan los pescados y se los come ella. Entonces tenían un debate sobre si ese debería ser el icono nacional, un águila que ataca a las demás para quitarles la presa, o si debería ser esta, que era más pequeñita, pero como más noble. A esta no se la conoce ese ataque a otras águilas, a otras especies para quitarles la comida. Al final ganó la otra. Y esta. Sí, no, más o menos, sí. A veces, si estudias la historia de Estados Unidos, pues yo me viene a la cabeza este águila. Y por aquí, nada, deciros solo esto. Y yo creo que con esto y una más ahí ya sí que os libero y os voy a dar 1000 veces las gracias por escucharme tanto tiempo. Estos son los trabajos que hice, gracias a que los vecinos de las Cárcovas me comunicaban un montón de cosas, porque están grabados en Liendo o en Laredo, pero vamos, que eran los vecinos de las Cárcovas los que me decían: Diego, que han tirado un burro, ha venido un ganadero, que yo montaba la tienda de campaña, lo del burro, 4 días oliendo aquello fatal, los buitres mirando la tienda de campaña, diciendo: tú eres tonto, ¿no? Hasta que no te vayas no vamos a empezar a comer. Bueno, aquello lo grababa porque mi canal estaba empezando a crecer con tanto vídeo así cutre, y dije, voy a empezar a hacer algo nuevo que no he hecho nunca en YouTube, que es no solo grabar animales o sacar fotos, sino intentar hacer algo nuevo, aportar algo a la ciencia yo y hacerlo en vídeo. Y entonces yo, aquí en Laredo, que vivimos en un vergel de biodiversidad, como bien nos cuenta Clemen, siempre pues tengo mucha suerte de haber nacido aquí, porque ya lo sabéis todos, tenemos muchos ecosistemas, tenemos una buitrera que ya quisiesen a nivel turístico, un montón de municipios del mundo la tenemos aquí al lado, no le hacemos ni caso.
Entonces dije, ya que tengo buitres, pues voy a hacerlo sobre los buitres. Identifiqué 5 gestos que ellos hacen físicos, así como de teatrillo, para evitar las peleas. O sea, ellos cuando se juntan en torno a un cadáver, empiezan a mirarse y se hacen unas señas, unos gestos como para decir, yo voy a ser el primero en comer. Yo, no, voy a ser yo. Algunos gestos son fáciles, como enseñar así una palma de una pata, así. Y eso es algo muy violento para ellos. Estoy diciendo, a mí no me importa pelearme si hace falta, pero yo soy el primero. Otro gesto es enseñar una pata y luego enseñar la otra. Hacen cosas con el cuello. Bueno, yo empecé a grabar todo eso, ordené así un listado 5 puntos y lo publiqué. Y justo antes de publicarlo apareció una persona de Cantabria, que no voy a decir su nombre, porque yo creo que no estuvo muy bien, y me identificó por el monte, iba yo con Antía, y me dijo, oye, tú eres el del vídeo de los mastines. Y yo, sí, soy yo. Oye, me encanta lo que haces. Era un profesional del gobierno de Cantabria. Y yo le dije, pues estoy ahora grabando un documental sobre buitres y no tengo muchas imágenes, voy a tener que hacerlo todo en 3D con animaciones. Y me dijo, yo te paso una página, no sé si de Perú o algo así, y lo intenté denunciar, pero no tuve suerte. De hecho, si vais a Google y buscáis libélula poniendo huevos en tierra, que no creo que lo hagáis muchas veces vosotros, pero la que va a salir es este vídeo subido a una página que no es la mía. Este vídeo es de mi madre, o sea que yo se lo he robado a ella. A mi madre siempre la recuerdo desde pequeño con una cámara de vídeo en las manos, mi padre comprando libros de naturaleza, que luego por su trabajo no podía pararse a leer y ya me los leía yo, y a mi madre con una cámara de fotos o de vídeo obsesionada con los insectos, con las abejas y con las libélulas, y yo pues cogía la cámara con mi hermano para jugar cuando mi madre no tenía tiempo libre. Así que yo jugaba mucho con la cámara de vídeo grabando animales, pero no entendía la obsesión de mi madre con los insectos. Un día mi madre grabó, sin saberlo, a una libélula en Cantabria poniendo huevos en tierra, no en el agua. Y mi madre no le dio ninguna importancia. Y es algo difícil de grabar. O sea, poniendo los huevos, los ponen con esta parte de atrás del abdomen, tienen ahí como una extensión del cuerpo y los inyectan en el agua, pegados a las algas, pero en tierra y lejos del agua no. Aquel día mi madre lo grabó, yo lo vi y dije, mamá, esto para el documental mío del legado del bosque que me va a venir muy bien. Sí, tú úsalo. Y cada vez que veo esta libélula me acuerdo de mi madre y recuerdo que al final somos, y yo también soy, y lo sois vosotros, yo creo que un 80 o un 90% una interacción directa de nuestros padres. Somos lo que somos porque nuestros padres, o bien porque lo han sabido plasmar, o bien todo lo contrario, porque te han dado una infancia totalmente carente de algo y al final lo has buscado tú. En mi caso fue, gracias a Dios, lo primero. Pues somos un reflejo, yo creo, que nuestros padres. Y muchas veces yo haciendo documentales de naturaleza, pues digo, joder, estoy llevando la vida que mis padres habrían querido llevar. Así que cuando me dijo Ángel hacer una exposición de imágenes, dije, mira, la primera, vamos a empezar la exposición por aquí, va a ser la libélula de mi madre porque se lo debo. Así que nada, esto es los instantes. Creo que no me he saltado ninguno muy importante, así que yo creo que lo podemos dejar aquí. No, es que el del buitre lo comenté, el de la cara del buitre, dices. Sí, no todo, o sea, estás a tiempo. Yo no conocía la historia del indio ese, pero estás a tiempo. O sea, es una buitrera muy singular, no sé si única en el mundo, pero creo que es en Europa, porque no puede haber una buitrera a nivel del mar. El buitre no es tonto y en el mar no hay carroña, y nosotros la tenemos. Es una buitrera que está en línea recta a nada de Baracaldo. De Baracaldo, Portugalete, Sestao, lo tienen ahí a línea recta. Santander también. Es una buitrera con un montón de singularidades, en la que si se trabaja un poquillo, o si no le dices a nadie que está tan cerca en un sitio tan raro, le puedes igual sacar mucho jugo. Sí. De hecho, eso que has hecho tú es algo que en Laredo decimos mucho, y no es del todo cierto, pero nos viene muy bien. Es decir, yo también lo he dicho muchas veces, eso de que es la única buitrera de Europa que da al mar, porque vende y atrae el turismo, que es lo que tenemos que hacer. Hay muchas buitreras que dan al mar, solo que lo habéis escuchado muchas veces. Es raro que una buitrera dé al mar, como dice mi padre. Pero, por ejemplo, en Canarias hay un tipo de alimoche, llamado el guirre, creo que le llaman, y os podéis imaginar, todas las buitreras de Canarias dan al mar. En Córcega todas las buitreras dan como la nuestra, son exactamente igual que la nuestra, solo que Laredo es más conocido. Tenemos el Camino de Santiago, la Liga ANSAF,
Asiática, tenemos la ruta de Carlos, o sea, el Laredo es un punto en el que podemos sacar un poco de provecho y deberíamos de sacar, como dice mi padre, más provecho a la buitrera que tenemos ahí, de cara al turismo sostenible, pero bueno. De cara a esa buitrera, ¿compartís la sensación que yo tengo que se ha mermado la población tremendamente? Sí, hubo en el 2010 una crisis muy gorda, que fue la de las vacas locas y el diclofenaco. Es que ha habido dos crisis muy gordas con los buitres. Una es que a ti si te duele algo, lo primero que te tomas es antiinflamatorio. Pues el antiinflamatorio que vendían para el ganado, el más barato, el diclofenaco, eran unas inyecciones que si tenía, yo qué sé, la rodilla o una yegua muy hinchada, pues lo primero era antiinflamatorio. Y luego ya miraba el veterinario, pues resulta que al pudrirse el cadáver, si ese animal se llegaba a morir, si le habías inyectado diclofenaco, que lo hacían todos los ganaderos, los buitres se intoxican al comer eso. Y hubo una caída en el mundo entero, sobre todo en la India, de buitres en el 2008 o 2010, y luego en España llegó la crisis de las vacas locas, y la decisión de la administración fue, vale, pues esos sitios donde tirábamos el cadáver muerto y los buitres lo eliminaban rápido, prohibido echar ya para siempre cadáveres muertos. Y entonces los buitres se morían de hambre. Y entonces decayó muchísimo la población. Y luego ya se han ido abriendo los budalares, estos sitios donde la gente puede echar un ganado muerto. Algunos lo hicieron de manera ilegal, decían, mira, es que yo tengo que soltar aquí, es como no vienen a recogerme la oveja, los de sanidad vegetal o animal, la tiro aquí a la cantidad vendiendo. Y entonces se han ido poco a poco recuperando. Pero bueno, es una semana muy triste esta para hablar de buitres, porque ya sabéis que ha muerto Centenario, que es ese buitre súper protegido que teníamos en Cantabria, un quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción, que ha muerto junto a varios buitres envenenados porque alguien ha puesto veneno para matar al lobo en el cadáver, no sé si una yegua o una vaca, y entonces todos los buitres que han ido a comerlo, todos se han envenenado, entre ellos también Centenario, que lo liberaron cuando el centenario del Parque Nacional de los Picos de Oro, por eso se llama así, Centenario, y ya es un cadáver. Y yo lo he estado viendo y da mucha pena. Así que a ver cómo hago ahora para levantar el ánimo después de esta historia. A ver qué me he dejado por aquí. Pues bueno, solo me he dejado esta, que suele dar un poco de miedo. Es una araña de cruz. Esta es la araña de Laredo, esta es la araña de nuestros balcones, esta es la araña de nuestros jardines. Es la araña más habitual, aquí la más fácil de encontrar. Se la llama de cruz porque tiene como dibujo una cruz cristiana. Aquí, no sé si lo veis en blanco, en algunos ejemplares le sale tantos puntos que casi desaparece la cruz. Esta araña teje su tela de araña al atardecer y por la mañana, cuando empieza a salir el sol, se come toda su tela de araña. Entera, la reaprovecha. Y cada noche la vuelve a montar y luego en vez de recogerla se la traga para recuperar esas proteínas. Y es algo en lo que yo empecé a trabajar, haciendo algún vídeo cuando empecé, porque al final, ¿qué hacías? Pues de los animales que hay en tu balcón, en la playa, en la Alameda Miramar, que si viene una lechuza, que si viene un... Y yo cuando empecé con animales de estos, y me gustaría pensar que en cada pueblo debería haber un Diego, un Potiambienturas, haciendo divulgación sobre sus animales. No tanto sobre osos de Norteamérica o sobre leones, sino lo que tenemos aquí. Si cada uno difundiésemos, o sea, divulgáramos sobre lo nuestro, aunque fuese precisamente porque es nuestro, no lo valoramos y nos da asco y no queremos saber nada de ella, aunque estamos rodeados de ellas. Si todo el mundo en el mundo divulgara sobre lo suyo y no sobre África y los safaris, pues yo creo que nos iría un poco mejor. Así que bueno, eso es algo que he heredado también de Clemen y que veo ahora, después de tantos años trabajando, que más o menos se cumple más o menos en mi obra, así que estoy muy contento. Pues muchas gracias por haberme escuchado y ya podéis ir todos a cenar. Gracias. Paso lo que quieras, te paso hoy un día con un disco duro y todo lo que quieras mío te lo paso, que tengo muchos vídeos de buitres. Le invitamos a cenar a casa, vino a cenar, Antía nos hizo una cena riquísima, me enseñó todo lo que tenía, le conté lo de mis 5 gestos y me dijo, ¡buah! Pues yo te voy a pasar, yo no lo habría ordenado así, con 5 gestos, pero te voy a pasar de todo. Mira, mejor me voy a mi casa y te lo mando todo ya seleccionado, según lo que tú me has dicho. Y yo dije, bueno, pues vale. Bueno, fue a su casa y publicó el reportaje. Me cogió toda la idea que le habíamos dicho cenando y lo publicó en YouTube y yo me quería morir. Llevaba 2 años grabando buitres en tiendas de campaña, oliendo mal en las cárcovas, y aquel día aprendí que me estaba haciendo profesional, porque cuando te empiezan a robar es que ya empieza a valer lo que haces.
Pero bueno, tuve mucha suerte con el algoritmo de YouTube, yo lo publiqué una semana después que él y mi vídeo tuvo muchísimo impacto en la comunidad de medio ambiente y el de él no. Entonces al final sí hizo justicia y luego nos hemos encontrado trabajando y bueno, pues le he sabido perdonar a mi manera. Así que sí, cada vez que veo el vídeo de las peleas en los vídeos me acuerdo de todo lo mal que lo pasé y lo bien que se portaban los vecinos de las Cárcovas conmigo, que nunca se lo ha agradecido lo suficiente. Y ya si queréis para acabar, pues hablamos de la libélula, que creo que es la favorita de Ángel.